say, when we used to help them out, or bring them to town, or take their trash away. Now we find, after they passed away. Bien, pues buenas tardes. Antes de nada, pues agradecer la asistencia a las personas que se apellidan Fregenal que están hoy con nosotros aquí en nuestra ciudad. Decir que este proyecto surgió, esta idea, más que proyecto, surgió ya hace algunos años a raíz de las posibilidades que hoy dan las nuevas tecnologías y a través de una suscripción al Google de aviso de todo lo que fuera de Fregenal, que yo tenía la curiosidad de conocer todo lo que apareciera de Fregenal en la red, pues me fue llegando no solamente noticias de Fregenal, que son muchas, no solamente por la que produce la propia ciudad, sino por la que han producido a lo largo de la historia muchos personajes ilustres de Fregenal, que como viene siendo normal, pues se sitúa su día y lugar de nacimiento y su día y lugar de fallecimiento. Me refiero a desde Benito Arias Montano, a Juan Bravo Murillo, al pintor Eugenio Hermoso, etcétera, etcétera. Pues lo cierto es que también empezaron a aparecer por otros motivos Fregenal, que era porque formaban parte de los apellidos, eran apellidos de varias personas, ¿no? Nos llamaba la atención en principio el que hubiera muchas de estas personas que fueran que vivían en la América Latina, pero también efectivamente pues empezamos a encontrar un núcleo, bueno, pues más o menos importante, cada vez más de personas que se apellidaban Fregenal, que vivían sobre todo en Andalucía y fundamentalmente en la provincia de Granada. Me llamó muchísimo la atención una de las que encontré, una de las veces, uno de los avisos que me dio Google, cuando leí algo que ponía hijas de Fregenal. Inmediatamente yo no sabía si eso era una asociación de personas que eran de Fregenal pero que vivían en algún pueblo. Lo cierto es que se trataba de una joyería que no sé si sigue existiendo en Montoro, que se llama Hijas de Fregenal, pues porque evidentemente pues su padre o su abuelo se llamaría Fregenal de apellido. Eso lo cuento a título de anécdota. Lo cierto que de esa idea, pues ya en conversaciones que fuimos teniendo tanto con Juan Andrés como con también Javier, el técnico de turismo del Ayuntamiento de Fregenal, lo primero que hicimos fue crear incluso un Facebook con Me llamo Fregenal, que de alguna manera pudiéramos empezar a recopilar datos sobre las personas que se apellidaban de esta manera. No ha sido mucho a lo largo de este tiempo, porque estamos hablando ya hace 4 o 5 años, las personas que nos han ido entrando a través de esa vía, pero se ha intensificado realmente pues en el último año con el trabajo que ya Andrés ha ido haciendo poco a poco, con muchos contactos directos, imagino que con muchos ahora que su vida se lo permite, a través de Internet pues contactar con personas y sobre todo contactar con la localizar a muchas de estas personas que se apellidan Fregenal. En fin, nos parecía desde el Ayuntamiento una cuestión muy interesante, nos parecía también, sinceramente, ellos están aquí, pues una forma de promocionar turística más, es decir, es más fácil posiblemente vender un pequeño pueblo del suroeste de Extremadura a personas que comparten el apellido con el nombre que a personas que viven en Granada y que nada tienen que ver con Fregenal, ni siquiera el apellido. Entendíamos que incluso por curiosidad pues habría gente que podía venir a conocer el pueblo que de alguna manera llevan su apellido. Hay algunos ya veteranos, que es la 6ª o 7ª vez que están en Fregenal, y hay otras personas que es la primera vez que vienen, pero que estoy seguro que a partir de este momento no será la única, porque del encuentro de estos 2 días pues seguramente salga la posibilidad de continuar haciendo este tipo de encuentros, si no anualmente, por lo mejor cada 2 o 3 años, para seguir indagando. Ellos seguramente también les despertará ahora una curiosidad importante, seguir indagando en el apellido Fregenal, seguir indagando en la propia historia de Fregenal y en por qué de este apellido y las diferentes ramas que puede haber tanto en toda España como fundamentalmente en Andalucía. Tenemos constancia de Córdoba, de Jaén, de Cádiz, de Granada sobre todo, y también de América Latina. Así que nada más, así surgió esto, aquí estamos hoy. Naturalmente nos hubiera gustado que hubiera habido más gente, pero lo cierto es que tampoco es demasiado grande la colonia de apellido Fregenal que hay en España, es mucho más grande la que puede ver en América Latina, y evidentemente esa empresa es mucho más complicada de poder llevar a cabo por razones evidentes. Así que es una frase hecha el decirle a las personas que nos visitan que estáis en vuestra casa, pero es que vosotros tenéis casi más derecho que nadie a sentiros en vuestra casa, pues porque lleváis en vuestra historia vital, en vuestra vida, lleváis el apellido Fregenal y tenéis que sentir que esto forma parte, o así por lo menos lo queremos nosotros, que forma parte de vuestra vida. Así que aquí está Fregenal para con vosotros, que lo visitéis y estéis en este pueblo cada vez que queráis, que yo creo que los que no lo conocen, algunos sí, pero otros no, pues yo creo que les va a encantar y va a descubrir un magnífico rincón al suroeste de España, al suroeste de Extremadura, que además es con el que comparte apellido.
Así que bienvenidos y que disfrutéis de estos 2 días en nuestro pueblo, que es el vuestro. Bueno, pues igualmente, bienvenidos a todos. Prácticamente ya Juan, el alcalde, ha dejado fiel reflejo de cómo ha nacido este evento que hoy pretendemos llevar a cabo, entre hoy y mañana pretendemos llevar a cabo en Fregenal. Es verdad que las redes sociales pues nos dan esas sorpresas, esas gratas sorpresas a veces, como cuando se instala esa alarma y empieza a mandarnos información acerca del apellido Fregenal. Bien, un poco más tarde de que esto sucediera, en diciembre del 2012, yo viajé a Argentina, al norte de Argentina, a pasar las vacaciones de Navidad. Y curiosamente, estando en Salta, la capital de la provincia, pues en un bar-restaurante, me dio por ojear un periódico que había, y la portada me llamó muchísimo la atención porque el título era más o menos: el cacique Rolando Fregenal Llampa ha sido detenido por cometer un delito de carácter medioambiental. Claro, a mí lo que me llamó la atención fue el apellido, lo demás no me importaba porque estaba a 14.000 kilómetros de mi tierra y esto era para mí un poco... no tenía trascendencia. Así que pedí permiso para traerme el periódico, me lo traje y eso, junto a las noticias que ya Juan me había comunicado que aparecían en esta alerta de Google, pues me dio pie a empezar a mover un poco, bueno, pues a investigar y a ver de dónde podía partir ese apellido. Así que poco a poco fuimos empezando y ahora mismo hemos localizado, tenemos contacto, sabemos que existen bastantes personas, muchísimas más, hasta el punto que hemos tenido que cortar ahora momentáneamente para realizar este acto que vamos a hacer entre hoy y mañana. Hemos tenido que cortar el flujo que nos está entrando de gente con apellido Fregenal. Ahora mismo con las que tenemos contacto, es decir, por una o por otra vía, son 267 personas, de las cuales el 90% están en Argentina, en las distintas provincias argentinas, como esta tarde pormenorizadamente veremos en la charla, ¿no? También localizamos este apellido, lo hemos localizado en Uruguay y también lo hemos localizado en China, Japón, en Nueva York, en fin, en montones de sitios, pero aquí sí que es cierto que de manera mucho más aislada, ¿no? Luego ya nos metimos también en España y vimos que en España hay 127 personas que tienen el apellido Fregenal en primer lugar y 105 que lo llevan en segundo lugar, en segundo orden. Así que hay un total de 232 personas en España que tienen el apellido Fregenal. Donde más común es el apellido es en la provincia de Granada y en Granada ciudad, donde tenemos constancia de que existen 57 personas con Fregenal como primer apellido y 43 con Fregenal como segundo apellido. Luego también las hemos localizado en Córdoba, como ha dicho el alcalde, los hemos localizado en Málaga, los hemos localizado en Madrid, en Cádiz, en Almería, en Granada, en Guadalajara, en fin, en distintas localidades, en distintas provincias de España. Todo esto también lo haremos público esta tarde de una manera más pormenorizada, pues para que, en fin, sobre todo para las personas que nos visitan hoy, que son de apellido Fregenal, pues tenga constancia, porque en algunos casos hemos podido conseguir, sin que fuera nuestra pretensión, desde luego, que gente que vive en Argentina pues haya podido localizar a gente que vive en Granada y que, según nos dice, son parientes que hace muchísimos años que se fueron desde Granada a Argentina y viceversa. Ha ocurrido en los dos casos. Así que, bueno, hasta aquí hemos llegado hasta ahora, naturalmente, porque, hombre, sería una pena dejarlo cuando, como he dicho hace un ratito, hay un flujo de información que cada vez es mayor, cada vez que localizamos, sobre todo en Latinoamérica, cada vez que localizamos a una nueva persona que porta el apellido Fregenal, esta nos abre cauces de información hacia otras personas que también lo llevan.
Hombre, si queremos ser un poco ambiciosos, pues podríamos pensar en hacer un trabajo un poco más serio, no es que esto no lo haya sido, sino más serio en la continuidad, y de alguna manera pues establecer algunos contactos con aquellos lugares, aquellas provincias argentinas donde mayor es el asentamiento del apellido. No sé cómo se podría hacer, si de forma presencial o aprovechando los medios técnicos que hoy tenemos. Pero bueno, la verdad es que sería importante llegar a cerrar lo máximo que se pudiera ese censo mundial que hay de apellido fregenal. En cualquier caso, insisto que esta tarde tendremos ocasión. Primero, yo por mi parte lo único que haré es una pequeña exposición de la distribución geográfica del apellido fregenal en el mundo hasta donde hemos podido llegar hasta ahora mismo. Y como segunda parte y más importante es la que hará nuestro vecino y nuestro amigo y compañero Juan Luis Forniel, historiador, que sí que nos va a dar nos dará unas informaciones bastante más sustanciosas y de luego para mí creo que más esclarecedoras de por qué el apellido fregenal anda por ahí, por esos mundos de Dios. Bueno, ¿queréis decir algo? Sería bueno, ¿no? El agradecimiento, por lo menos por nuestra parte, agradecerle a Juan Andrés, a Juan Luis, que está aquí al lado, a usted como alcalde de la ciudad, pues el acogimiento que hemos tenido y sobre todo pues que se hayan molestado y que hayan hecho este trabajo tan importante y por lo menos para nosotros los que nos apellidamos Fregenal tan bonito de reconocerle y de estar por aquí, y que si todo el que pueda que lo visite, esta zona porque es muy bonita y que se les trata como en casa. Aquí siempre que hemos venido nos han tratado como en casa y yo invito a todo el mundo a que venga aquí porque merece la pena. Sí, yo las mismas palabras que ha tenido Luis, el agradecimiento. Nosotros somos nuevos, hemos venido este año por primera vez. Vengo un poco en representación de mi padre, que la ilusión de su vida era conocer el pueblo de Fregenal, por empatía con el apellido. Y bueno, la verdad vinimos anoche, nos ha parecido un pueblo entrañable, muy bonito, muy limpio, nos ha encantado la limpieza que hemos visto en el pueblo, nos ha llamado la atención, casas muy blancas, parece que es todo muy respetuoso con su forma antigua, hemos visto pocos edificios modernos, parece que se conserva todo tal como era antaño. Y nada, pues volver a agradecer la invitación y invitar igualmente a todo el que no conozca el pueblo a que se acerque, que se va a alegrar. Muy bien. Bueno, pues... Bueno, pues buenas tardes, ahora ya que comenzamos. Muchas gracias por asistir a este pequeño acto que pretende, bueno, pues investigar las razones de por qué mucha más gente de las que pensamos llevan el apellido Fregenal por buena parte del mundo. Y entre Juan Luis y yo vamos a tratar de daros... lo mío va a ser muy sencillo, lo mío ha sido simplemente una labor de recopilación de estos apellidos. Juan Luis os hablará, creo que la parte más interesante de por qué ese apellido está por buena parte del mundo y por qué se ha propagado. Así que, bueno, a modo de introducción, lo podéis leer y me vais a escuchar. Dos nietos de españoles que buscaron nueva vida en América pretenden rescatar del olvido la historia de casi 4 millones de compatriotas que durante menos de 100 años emigraron a América. Entre finales del siglo XIX y la mitad del siguiente siglo, cruzaron el charco más españoles que en los 400 años anteriores. Su historia individual y colectiva no se encuentra en ningún libro de historia. Un manto de olvido ha cubierto la epopeya de unos españoles obligados a abandonar su tierra. Y ahora quedan cientos de miles de hijos, nietos y bisnietos que no ocultan el orgullo de su procedencia, que quieren recordar, que se afanan por preservar la memoria, y entre ellos hay dos personas, un tal, no sé si se pronuncia bien, James D. Fernández, profesor, y Luis Argeo, periodista. Los dos son nietos de esos emigrantes invisibles y están recaudando fondos para investigar y reescribir la historia de aquellos españoles olvidados. Por otros motivos muy diferentes,
pero sí con parecidas intenciones, nace este primer encuentro sobre el apellido Fregenal en el mundo. Todo empezó cuando las redes sociales nos dieron las primeras noticias de la existencia, fuera de nuestras fronteras nacionales, del topónimo Fregenal convertido en apellido, aunque poco tiempo después también supimos que su implantación en el suelo patrio estaba distribuida por varias partes de las provincias españolas. Poco más tarde, en las Navidades del año 2012, yo mismo viajé al norte de Argentina por razones personales y allí se acrecentó este interés al hallar en un periódico de la provincia de Salta una noticia que tenía como protagonista a un tal Rolando Fregenal Llampa. Ya os podéis imaginar cuando un extremeño de Fregenal pues se encuentra en Salta, 14.000 kilómetros, con una portada de un periódico donde resaltan el nombre de un individuo que lleva como apellido Fregenal, ¿no? Ya lo podéis imaginar. Bueno, a la vuelta a España, la curiosidad en mí se acrecentó y se produjeron los trabajos de investigación que nos han traído hasta hoy, habiendo localizado en este momento a más de 260 personas que se identifican en primero o en segundo orden con el apellido Fregenal. Y así empieza la historia, que brevemente vamos a contar esta tarde con una primera exposición de la distribución geográfica en el mundo del apellido Fregenal y más tarde y a continuación la segunda parte correrá a cargo de nuestro paisano y amigo historiador, además, Juan Luis Fornieles Álvarez, licenciado en Geografía e Historia y conocedor de los primeros freneses que se embarcaron en la aventura americana. Este es el mapa, a partir de las averiguaciones que yo he ido haciendo desde el año 2012 hasta ahora. Este es el mapa que distribuye a la gente que yo he encontrado. La mayor porción de personas que se apellidan Fregenal las he encontrado en Argentina. Ahí veis que, empezando por el norte, en la provincia de Jujuy hay 3 personas, en Salta hay 4, Catamarca hay 24, Santiago del Estero hay 2, en Mendoza hay 5, abajo en Tierra de Fuego hay 4, sin localizar en todo el contexto argentino, pero sabiendo que son de esa tierra, hay 49, en la provincia de Chaco hay 1, en Corrientes hay 1, en Santa Fe hay 3, en Buenos Aires 68, en Tucumán 40 y en Rosario 6 personas. Sin duda ninguna, debí explicar antes, lo voy a explicar ahora, para llegar a este momento en que estamos, después de que en el año, al principio de 2013, yo empezara a interesarme por esta extensión del apellido Fregenal por distintas partes del mundo, hasta ahora he tenido que parar, porque a medida que me va llegando una noticia de un Fregenal, alguien que se apellida Fregenal, esta misma persona me remite a un buen número de personas que también se llaman Fregenal. Por tanto, para llegar al acto de hoy hemos tenido que parar y decir, hasta ahora tenemos aproximadamente unas 300 personas localizadas con las que tenemos algún tipo de contacto, bien sea correo electrónico, con muchos de ellos también por teléfono, Facebook, WhatsApp, en fin, el caso es que ya tenemos identificadas, localizadas, mejor dicho, a estas personas. Pero insisto muchísimo en que queda para mí, que queda una parte muy importante que seguiré investigando, porque insisto que cada vez que alguien dice yo también soy Fregenal, aparece con una lista de personas que también portan ese apellido. Bien, esta es la localización hasta ahora que hemos conseguido en Argentina. Pero no solo en Argentina hay gente en Nueva York, hay gente en India, hay gente en Japón, hay gente en Italia, en fin, en muchísimos países, en menor medida, probablemente en algunos casos lo hemos podido constatar, probablemente emigradas desde Argentina a esos países y desde España a esos países. Ahora hablaré de la representación del apellido Fregenal en España. Es decir, los que están, digamos, fuera de América y de España,
a mi poco entender, proceden todos o bien de Argentina o bien de España. En cualquier caso, para eso está Juan Luis, que me rectificará si es necesario. Bien, la ramificación del apellido también llega a Uruguay. Y curiosamente, esto es una constatación de hace pocos días. Yo había tratado de conectar con una persona que vive en Cádiz, Javier Fregenal, que no había tenido éxito con los correos que le había mandado, pero al final, cuando le mandé la programación,